Bueno, y vamos a iniciar con nuestro primer bloque. Nuestro primer bloque está dedicado a la prevención primaria de osteoporosis y fracturas. Eso que nos preocupa tanto en la consulta externa, eso que nos preocupa tanto identificar los factores de riesgo y cómo podríamos prevenirlos, es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo identificar los pacientes que están en riesgo de fracturarse, es aquel que todavía no ha dejado de caminar, es aquel que todavía no ha tenido la falla de ese órgano llamado hueso. Y no se están equivocando, yo no soy Jaime Leal, yo soy Geraldine Altamar. Como esto es salud, nuestro querido doctor Jaime Leal ha tenido una cirugía de urgencia y no nos ha podido acompañar en el día de hoy. Pero su servidora va a estar con ustedes. Y les voy a presentar, así como en los fichajes de los futbolistas, una nómina de lujo para nuestro primer bloque. Pero antes de presentarles quiénes son ellos, les vamos a recordar que tenemos un concurso que se llama ¿Qué tanto sabes de osteoporosis? Así que estén conectados todo el día con nosotros, avísenle a todos sus amigos que saben que están registrados en el Congreso, porque muchas de nuestras sesiones van a tener al final un concurso en donde ustedes van a votar por las preguntas que les vamos a hacer. Las 5 primeras personas que contesten bien, que sean más veloces, van a ir sumando puntos que al final de la jornada vamos a conocer quién sabe más de osteoporosis. Vamos a tener 5 ganadores cada día y la asociación les hará llegar regalos de nuestros patrocinadores y regalos muy hermosos que tenemos para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, les voy a mostrar en este bloque a quién tenemos. Y la primera persona que ustedes van a ver hoy es Alejandro Román. Y Alejandro aceptó el reto de hacer una actualización de lo más importante de la osteoporosis en el año anterior hasta este año. Y les digo aceptó el reto porque además de revisar muchísimo, lo va a hacer en un tiempo récord más corto que los demás conferencistas. Alejandro, ustedes lo conocen por Endocrino Update. Él es un especialista de endocrinología que trabaja en Medellín. Gran persona y gran amigo. Tenemos después al profesor Daniel Fernández, muy querido en la Universidad Javeriana, en el Hospital San Ignacio, donde es especialista en reumatología. Además es máster en epidemiología, ha sido uno de los autores de nuestro Consenso Colombiano de Osteoporosis y es una persona comprometida con el crecimiento profesional. Tenemos al fabuloso profesor Fidencio Cons, que nos acompaña desde México. Fidencio es especialista en reumatología y es quizás uno de los referentes y de las personas que más conoce del tratamiento en antirresortivos en Latinoamérica. Luego seguirá la doctora Claudia Campuzano, que con orgullo les puedo decir que es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. Ella nos acompaña desde Chile, es especialista en medicina interna y endocrinología, ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Metabolismo Óseo y ella es miembro del board de la Fundación Internacional de Osteoporosis. Y por último nos acompaña nuestro querido Bruno Musi, y como a mí me gusta decirlo, él no es brasilero, es colombiano, porque él es parte de nosotros en la asociación. Bruno es especialista en ginecología y obstetricia. Bruno tiene un doctorado en salud femenina y osteoporosis y, como me gusta decirlo, tiene el código de barras de la Asociación Colombiana de Osteoporosis porque es generoso con su conocimiento y siempre nos acompaña en los eventos. Bueno, con esta nómina de lujo vamos a empezar oficialmente el primer bloque del Congreso Nacional ACOM. Bienvenidos. Hola, espero que estén muy bien. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral Óseo por la invitación a dar esta charla. Vamos a muscular. El papel que me tocó hacer fue revisar los últimos artículos del último año
publicados con respecto a este tema. Obviamente es una visión sesgada de lo que opiné y de lo que revisé en la literatura. Solo voy a presentar como 10 artículos para poder dar esta charla en 10 minutos. Para mí uno de los más importantes publicado el año pasado fue las guías mundiales para la prevención de caídas y el manejo en pacientes mayores o en pacientes ancianos. Ustedes ven por acá que acá está el doctor Gustavo Duque, colombiano, y son unas guías que fueron publicadas en Age and Aging en el año 2022. Y nos presenta, por ejemplo, esta guía de, por ejemplo, preguntar siempre a los pacientes si tuvieron una caída en los 12 meses o si el paciente se presentó en una caída relacionada y asistió al servicio de urgencias, dado que ese paciente tiene un riesgo de caída de más del 70% en el próximo año. Se debe evaluar la severidad de esa caída, si el paciente tuvo algún daño, si tiene más de 2 caídas el año pasado, si tiene fragilidad, si el paciente fue encontrado en el piso y era incapaz de pararse, si tuvo una pérdida de conciencia o se sospecha síncope. Este paciente es clasificado de alto riesgo y debemos hacer intervenciones individualizadas con un seguimiento de 30 a 90 días. Si este paciente tiene una alteración en la marcha o en el balance con una velocidad de la marcha menor de 0.8 metros por segundo, es un paciente que tiene un riesgo intermedio y tenemos que hacer mucho ejercicio en ese paciente, fortaleciendo la marcha y hacer una educación en la prevención de caídas y hacer una prevención primaria en ese paciente que no tenga una caída o que no haya tenido caídas. El segundo artículo importante es una guía que se presentó el año pasado. Esta guía a la fecha tiene más de 150 citaciones. Es la guía británica para la prevención y el manejo del tratamiento de la osteoporosis. Ustedes ven nombres acá muy importantes en el campo de la osteoporosis como el doctor Cyrus Cooper, el doctor David Ray, entre otros. Y es una de las guías que fue publicada más recientemente con respecto al tema, aparte de todas las que se han venido publicando en los últimos 2 o 3 años. ¿Qué nos mencionan y qué vinculan en esta guía que es muy importante? Recuerden que el paradigma en la osteoporosis ha cambiado. Estamos clasificando la osteoporosis en pacientes con bajo riesgo, pacientes con muy alto riesgo de fracturas y pacientes con alto riesgo. Entonces miremos acá que ya nos incluyen estos pacientes con muy alto riesgo de fracturas, que son los pacientes que tienen un T-score muy bajo, que tienen fracturas recientes, que tienen fragilidad, que se fracturaron a pesar de utilizar medicamentos como los bifosfonatos o se fracturaron usando medicamentos deletéreos para el hueso como la prednisolona. Entonces es importante evaluar este riesgo, esta probabilidad de 10 años de caída y establecer el riesgo en los pacientes. Miren acá, nos hablan de los factores de riesgo clínico y la posibilidad de fracturas de caída en un bajo riesgo, en un riesgo intermedio, en alto riesgo o en muy alto riesgo. Y miren que este paciente de muy alto riesgo nosotros lo debemos tratar y para las guías británicas considerar que sea remitido a un nivel más alto de atención, dado que estos pacientes se van a beneficiar más, es de terapia anabólica, que es algo en lo que insisten en eso, o de una terapia secuencial, por decirlo así, empezando primero con una terapia anabólica, dependiendo ustedes la que ustedes quieran y escojan, y una terapia antirresortiva de acuerdo a la práctica clínica que ustedes estén utilizando. Esas son como las 2 guías. Ya les voy a mostrar unas 3 o 4 revisiones de temas que fueron muy interesantes para mí y finalmente con los artículos que son aleatorizados, controlados con placebo. Esta revisión es muy buena, es del American Journal of Kidney Diseases, que es por el diagnóstico del manejo de osteoporosis en enfermedad renal avanzada. El paciente con enfermedad renal avanzada puede tener osteomalacia, puede tener osteoporosis, puede tener osteitis fibrosa quística, puede tener un hueso dinámico. Entonces posiblemente es uno de los retos más difíciles que tengamos nosotros como endocrinólogos, como reumatólogos, como nefrólogos, como geriatras, en el tratamiento de la osteoporosis, poder definir qué tipo de enfermedad ósea tiene este paciente. Y en esta revisión nos habla mucho de cómo aproximarnos a ese paciente que tiene una fosfatasa alcalina o fosfatasa elevada, o tiene un alto recambio óseo, bajo recambio óseo, para poderle dar el tratamiento. En esta revisión se las recomiendo, ustedes me pueden escribir y yo les menciono pues o les envío estas publicaciones. El otro artículo muy importante es publicado en abril del año pasado, es de osteoporosis en hombres, es un Lancet Diabetes Endocrinology, y recordar que aunque los hombres nos fracturamos menos, tenemos una mayor mortalidad. Entonces tenemos que tener una precaución en la evaluación de los pacientes hombres con osteoporosis y adicionalmente recordar que en los hombres es más frecuente las causas secundarias de osteoporosis. En mujeres 1 de cada 2 tiene causas secundarias, el 50%, pero en hombres es el 70%. Van a tener causas secundarias
Y es muy importante recordar acá la evaluación de la testosterona y descartar hipogonadismo en los hombres. Y el otro problema que tenemos con osteoporosis en hombres es que la mayoría de estudios que evalúan la mejoría en la densidad mineral ósea no han evaluado desenlaces en términos de fracturas, y todavía tenemos muchas dudas de si el paciente que tiene un hipogonadismo debemos hacer unas terapias combinadas, por ejemplo testosterona más alendronato, testosterona con teriparatide, y tenemos limitaciones en la evidencia al respecto. Pero entonces es una revisión de tema importante. La otra revisión de tema muy importante que fue publicada en Lancet también el año pasado, pero no en Lancet Diabetes Endocrinology, sino en Lancet, es tratamientos farmacológicos por la osteoporosis en pacientes mayores o en pacientes ancianos. Y acá refuerzan el concepto de que en pacientes que tengan una osteoporosis de muy alto riesgo es mejor iniciar una terapia anabólica seguida por un antirresortivo, una terapia secuencial, porque nos hace énfasis en el tratamiento de los pacientes con osteoporosis que tienen otras comorbilidades, que tienen síndromes geriátricos. Entonces es importante este artículo. Y el otro artículo muy importante, el doctor Kengler y la doctora Felicia Cosman y el príncipe de Serge Ferrari, es una revisión sobre denosumab en el contexto de osteoporosis 10 años después. Entonces plantean qué hacer después de 10 años, plantean que el paciente, recuerden que el denosumab, el efecto se pierde a los 6 meses, y en algunos escenarios puede haber un incremento en las fracturas, en un término que se ha conocido fracturas por rebote. Entonces habla mucho de esa transición, porque uno ve que en práctica clínica le están suspendiendo a los pacientes denosumab a los 3 años o a los 5 años, cuando para denosumab no aplican las vacaciones. Ese no es el escenario para suspender el denosumab. El caso es que si usted como clínico decide suspender el denosumab, un mensaje importante de esta revisión es que usted tiene que hacer una terapia de transición y poner otro tratamiento. No se puede suspender así porque sí. Y finalmente, en esta parte ya traigo los estudios clínicos, obviamente lo miro desde el lado endocrinológico. Tenemos una enfermedad que se llama el hipoparatiroidismo. La causa más frecuente del hipoparatiroidismo es el hipoparatiroidismo postquirúrgico, después de cirugía. Algunos pacientes van a necesitar una tableta de calcio, una tableta de calcitriol, pero nosotros tenemos pacientes que requieren 15 tabletas de calcio, 10 tabletas de calcitriol, con un deterioro importante en la calidad de vida. Y la terapia aprobada para esta enfermedad, que era hormona paratiroideo 84 NAT-PARA, ellos tienen unas plantas distintas, y una de las plantas tuvo problemas con silicona. El caso es que NAT-PARA ya no se consigue en el día, hoy en día, para el tratamiento del hipopara. Y teriparatide lo tendremos que utilizar 2 veces, no tiene indicación regulatoria para el manejo del hipoparatiroidismo, y el auditor típicamente o nos va a limitar a una dosis al día o nos va a limitar el tratamiento a 1 año. Entonces esto es lo que viene a futuro, que se llama TransCon PTH, es una nueva forma de PTH para los pacientes con hipoparatiroidismo, y es el estudio fase 3. Obviamente ustedes ven acá nombres muy importantes, no solamente en hipoparatiroidismo, sino también en osteoporosis, como la doctora Dolores Choak, Aliya Khan, Lars Reckman, etcétera, etcétera, el doctor Marcocci. Entonces este artículo es la base para la aprobación de esta terapia, y esperamos que a futuro le podamos ofrecer a los pacientes con hipoparatiroidismo TransCon PTH. ¿Es que mejora acá? TransCon PTH en azul. Miren que mejora la dosis de calcio. Hay pacientes que están recibiendo 2000 miligramos de calcio elemental, que es una tonelada de calcio elemental, y miren cómo con el uso de TransCon PTH logramos disminuir la dosis a una tableta al día aproximadamente de carbonato de calcio. Y la dosis de vitamina D activa también disminuye. Algunos pacientes ni siquiera requieren vitamina D. Entonces es importante porque logra disminuir los requerimientos farmacológicos de calcio y de vitamina D, y adicionalmente mejora la calidad de vida. En estos pacientes, la disminución en estos puntajes se asocia con una mejoría en la calidad de vida. Entonces miren acá, los grupos de placebo persisten con una calidad de vida deteriorada. En cambio, en los pacientes que usan TransCon PTH, una mejoría importante desde el punto de vista de calidad de vida, no solamente hablado con este puntaje, sino también con ese F36 en el puntaje de score físico. Entonces es importante tener en cuenta que viene este medicamento. El otro artículo muy importante, y yo sé que el profe Willy les estuvo hablando de vitamina D en el Congreso de Geriatría, pero este es un artículo importante de suplencia de vitamina D y fracturas incidentes en pacientes ancianos. En New England es un RCT específicamente diseñado para mirar cuál es el papel de la vitamina D en fracturas. Y mucha gente dice, pues que le pusieron vitamina D a pacientes que tenían vitamina D normal. Es que esa es la realidad. Hoy en día le están poniendo vitamina D a todo el mundo. Es una persona normal con vitamina D en 30, ni siquiera es en la media
y le están tomando suplementos, todo el mundo está hablando de los beneficios de la vitamina D, esto no sirve para nada, no ha mostrado beneficios importantes. Sí, el que tenga vitamina D en 10, el que tenga osteomalacia, el que tenga raquitismo, de pronto el que tenga una fractura y tenga una vitamina D bajita y le vamos a poner bifoconato, sí, pero de resto en el escenario lo que cree todo el mundo que la vitamina D es para estar más jóvenes, para estar más vivos, no sirve para nada. Miren en pacientes que les pedían vitamina D normales, sanos en la vida, que ustedes les digan toma vitamina D para vivir contento, feliz, como si fuera noni, como si fuera, no sé, cualquier otra cosa, no disminuyó fracturas totales y no disminuyó fracturas no vertebrales. Este es el artículo más importante para mí del año, porque sigue demostrando que la suplencia per se de vitaminas o jugar con las ilusiones de las personas de que la suplencia de vitaminas les va a mejorar la vida no tiene ninguna utilidad. El otro artículo muy importante es este, el abaloparatide en hombres con osteoporosis. Como ya les mencioné, en hombres tenemos poca evidencia y acá en este estudio demuestran que con abaloparatide 80 microgramos hay una mejoría en la densidad mineralosa en hombres con osteoporosis. Y el último artículo que para mí es muy interesante es la eficacia, y ya tenemos algunos artículos de romosozumab en hemodiálisis de los japoneses, pero este artículo evalúa romosozumab en pacientes con enfermedad renal crónica estadios 30, listo. Entonces miren acá, evalúan los pacientes que tienen depuraciones normales y depuraciones de 30 a 59, y en todos los subgrupos hay mejoría, comparado inclusive con alendronato, y lo otro es que también, inclusive en grupos con enfermedad renal crónica más avanzada, una mejoría en la disminución de fracturas comparado con placebo y comparado con alendronato. Entonces yo creo que esta es una alternativa que vamos a tener en el futuro. Hay que hacer más estudios para pacientes con enfermedad renal crónica. Como les mencioné, los japoneses están empezando a hacer estudios de estos pacientes en diálisis. Como mensajes finales de esta charla, tenemos disponible en Colombia calcio, tenemos vitamina D, tenemos calcitriol, tenemos bifoconatos, tenemos anabólicos, tenemos muchos medicamentos. El último año hubo más de 5.000 artículos con la palabra clave osteoporosis en Medline. De esos 87 eran RCTs, más revisiones de la literatura que RCTs, 226 revisiones sistemáticas y 7 guías, y aún seguimos con muchas más en el mensaje de osteoporosis. Les agradezco mucho por su atención y les deseo un muy feliz día. Mil y mil gracias. Soy Daniel Fernández Ávila, médico internista, reumatólogo y epidemiólogo clínico. Trabajo en la ciudad de Bogotá como jefe de la unidad de reumatología del Hospital Universitario San Ignacio y como director del programa de especialización en reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente soy el secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología y dirijo la unidad de investigación de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Es para mí un gusto estar acá en el Congreso de ACOM, acompañado pues virtualmente de colegas que en diferentes especialidades nos gusta la osteoporosis y estamos en torno a ella. Así que gracias a la doctora Geraldine Altamar, a la Junta Directiva de ACOM, por la invitación para ser parte de este importante congreso en Colombia. Entonces vamos a hablar acerca de epidemiología de la osteoporosis. Antes que nada, pues declarar mis conflictos de interés. Asesoro a la industria farmacéutica como reumatólogo y como epidemiólogo clínico. La definición de la osteoporosis, para arrancar con este punto que es el básico para empezar esta conferencia, como en esta imagen, esta fractura, la complicación más temida de la enfermedad, es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por baja masa ósea y alteración de la microarquitectura del tejido óseo, lo cual aumenta el riesgo de fractura dado un aumento en la fragilidad del hueso. Y aquí señalo el aumento del riesgo de fractura porque es el riesgo de fractura el que nos permite diagnosticar la enfermedad, ya sea a través de una densitometría directamente o a través del uso del FRAX, que es una predicción de riesgo de fractura a 10 años en cadera y osteoporótica mayor. Entonces, el abordaje diagnóstico de la enfermedad lo hacemos debido al riesgo de fractura, y cuando tratamos un paciente, cuando hacemos una intervención terapéutica, lo que buscamos es disminuir precisamente el riesgo de fractura. Así que esta palabra es clave en este contexto. Aquí tenemos un hueso normal en esta imagen, como ven, con sus uniones
trabeculares bien organizaditas, en la cual tenemos una microarquitectura óptima, y aquí tenemos un hueso con osteoporosis en el cual se adelgazan las trabéculas, se pierden estas uniones y se altera por ende la arquitectura del tejido óseo. La epidemiología, que es el tema que vamos a revisar en esta conferencia, es una enfermedad muy frecuente, es un problema de salud pública a nivel mundial. Estos son datos clásicos de la Fundación Internacional de la Osteoporosis, la IOF por sus siglas en inglés, en la cual se habla de 200 millones de personas a nivel mundial con la enfermedad, y vean ustedes cómo es directamente proporcional a la edad, con una mayor prevalencia a mayor edad. A nivel mundial se produce una fractura osteoporótica cada 3 segundos y una fractura vertebral, que es la más frecuente de este tipo de fracturas por fragilidad, cada 22 segundos. Llevamos 3 minutos hablando, es decir, que a este momento se han presentado 60 fracturas osteoporóticas en el mundo, porque se presentan cada 3 segundos. Entonces, como ven, es un problema de salud pública dado la alta frecuencia de la complicación. La prevalencia real de la osteoporosis es difícil de establecer debido a que en general es subdiagnosticada y en muchas ocasiones solamente se identifica cuando ya se presenta la fractura, la complicación más temida de la enfermedad. La incidencia viene aumentando porque, como veremos ahora, el envejecimiento poblacional es una realidad en todo el mundo. También es importante recordar que este subdiagnóstico se da porque en los grandes registros, como les voy a mostrar un trabajo que hicimos aquí en la Universidad Javeriana sobre prevalencia de osteoporosis para Colombia, usualmente los médicos colocan en las consultas y en los procedimientos solamente un código CIE-10 para identificar a su paciente en los RIPs, en los registros individuales de prestación de servicios. Y esto hace que si un paciente, por ejemplo, tiene artritis reumatoide, diabetes, hipertensión arterial y osteoporosis, probablemente si va al reumatólogo solamente le colocan el código CIE-10 de artritis, y se va al endocrino de diabetes y se olvidan de osteoporosis. Entonces es una condición que está subdiagnosticada, y no solamente en los registros, sino porque lastimosamente en muchos escenarios no se pide la densitometría para identificar los pacientes. Estos son diferentes estudios con valores de prevalencia tanto para mujeres como para hombres en diferentes países. Como vemos acá en la imagen, prevalencias que varían dentro de cada país, inclusive como estos dos estudios con 6.9 y 16% en prevalencia para mujeres, porque los estudios de prevalencia dependen mucho no solamente de la población, sino de la metodología empleada para realizarlos. Hablamos también de Europa, con prevalencias en Francia, por ejemplo, del 32%, España 26%, y usualmente son prevalencias en pacientes adultos mayores. Así como ven, es muy variable, pero son prevalencias realmente altas. Lo mismo, esta tabla es para los países de Asia, en el cual tenemos prevalencia sobre casi el 30% en mujeres. En hombres pues es mucho menor, ya sabemos que la osteoporosis es mucho menor en hombres que en mujeres, dado que en mujeres tenemos el contexto de la osteoporosis posmenopáusica como causa importante de osteoporosis. En América tenemos estudios en Argentina, México y Brasil también con prevalencias bastante altas, y en Australia aquí tenemos otros estudios de prevalencia con 27 y 18%. En Colombia tenemos este estudio publicado en Reumatología Clínica, la revista de las Sociedades Española y Mexicana de Reumatología, en la cual analizamos datos de CISPRO, esa gran base de datos que tiene el Ministerio de Salud y sobre la cual se puede trabajar y hacer análisis, y hemos creado una línea de investigación que ha publicado la prevalencia de diferentes enfermedades en Colombia, no solo reumáticas, por donde empezamos, en enfermedades crónicas, y este es uno de esos estudios en los cuales evaluamos la prevalencia de osteoporosis entre 2012 y 2018, artículo que fue publicado el año 2021. En este estudio que encontramos que el registro CISPRO, se identificaron en ese registro 249.803 casos de diagnóstico de osteoporosis en mayores de 50 años. Esto nos da una prevalencia de 2.4% o 2.440 por 100.000 habitantes, con un mayor predominio en mujeres, como se vio en toda la literatura que acabo de mostrarles, 92%, relación mujer-hombre en 12.3 a 1, y la prevalencia pues es mucho más alta entonces en el caso del sexo femenino. Casos de osteoporosis registrados con fractura, es decir, osteoporosis severa u osteoporosis establecida, un 18% de los casos del registro. Los departamentos con mayor prevalencia, ajustado al denominador de la población, son Risaralda, Antioquia y Caldas, todos ellos sobre el eje cafetero. Pero recordar que CISPRO nos habla de dónde consulta el paciente, no de dónde es oriundo,
lo cual pues es una debilidad del registro y también depende mucho de dónde están los médicos concentrados. Sin embargo, se llama la atención que hay una mayor prevalencia en esos departamentos que son del eje cafetero. La prevalencia de los 5 años analizados, como vamos acá en cada uno, pero de los 2, 4, 6, 7 años analizados, ¿cierto? Vean ustedes cómo aquí está la prevalencia en este eje y en el eje acá están los grupos quinquenales, ¿cierto? El eje de las X. Y vemos cómo es directamente proporcional a la edad y como veremos ahora, pues esta enfermedad al tener un envejecimiento poblacional pues se va a presentar cada vez con mayor frecuencia. En este mapa de calor vemos la prevalencia ajustada para mujeres y para hombres que se comporta de una forma similar en todo el país, siendo una prevalencia mayor en las mujeres. Estos son datos ya no de nuestro estudio, son datos globales de un artículo clásico publicado en Lancet en 2006, en el cual se muestra la incidencia de fracturas como aumenta con la edad. Aquí vemos cómo es la tasa por 100.000 por año, es una tasa de incidencia, y vemos como tanto en mujeres como en hombres la fractura vertebral radiográfica es la más frecuente de lejos por encima de todas las otras fracturas cadera y muñeca en todos los grupos quinquenales. Las caderas son la segunda tipo de fractura más frecuente en los hombres, aquí está en la línea verde, y en las mujeres es el antebrazo hasta el grupo quinquenal de 70 a 75, donde ya se cruzan y tiene un crecimiento exponencial la fractura de cadera y se vuelve la segunda más frecuente. Esa fractura de cadera tiene grandes problemas. El primero es que causa mortalidad, es un aumento de la mortalidad, llega al 20% de la mortalidad en el primer año después de una fractura de cadera. Hay series que hablan hasta del 35%. Que hay una mayor prevalencia en esos departamentos que son del eje cafetero. La prevalencia de los 5 años analizados, como vamos acá en cada uno, pero de los 2, 4, 6, 7 años analizados, ¿cierto? Vean ustedes cómo aquí está la prevalencia en este eje y en el eje acá están los grupos quinquenales, ¿cierto? El eje de las X. Y vemos cómo es directamente proporcional a la edad y como veremos ahora, pues esta enfermedad al tener un envejecimiento poblacional pues se va a presentar cada vez con mayor frecuencia. En este mapa de calor vemos la prevalencia ajustada para mujeres y para hombres que se comporta de una forma similar en todo el país, siendo una prevalencia mayor en las mujeres. Esos son datos ya no de nuestro estudio, son datos globales de un artículo clásico publicado en Lancet en 2006, en el cual se muestra la incidencia de fracturas como aumenta con la edad. Aquí vemos cómo es la tasa por 100.000 por año, es una tasa de incidencia, y vemos como tanto en mujeres como en hombres la fractura vertebral radiográfica es la más frecuente de lejos por encima de todas las otras fracturas cadera y muñeca en todos los grupos quinquenales. Las caderas son la segunda tipo de fractura más frecuente en los hombres, aquí está en la línea verde, y en las mujeres es el antebrazo hasta el grupo quinquenal de 70 a 75, donde ya se cruzan y tiene un crecimiento exponencial la fractura de cadera y se vuelve la segunda más frecuente. Esa fractura de cadera tiene grandes problemas. El primero es que causa mortalidad, es un aumento de la mortalidad, llega al 20% de la mortalidad en el primer año después de una fractura de cadera. Hay series que hablan hasta del 35% de mortalidad en el primer año, 30% de los pacientes quedan con discapacidad permanente, 40% con incapacidad para caminar de forma independiente y 80% quedan con incapacidad para hacer por lo menos una actividad de forma independiente que antes la hacían en forma independiente. Este artículo es de Seminar de Osteoporosis de Lancet, se lo recomiendo bastante porque hace una profundización importante en la epidemiología de la osteoporosis y aquí se habla en cuanto a la fractura de cadera, que su epidemiología está muy bien descrita. Alrededor del 75% de los casos se presentan en mujeres y en 2010 hablan de 2.7 millones de fracturas de cadera en todo el mundo y de los cuales, muy interesante este dato, es que 51% eran prevenibles, así que el diagnóstico temprano y el diagnóstico e intervención oportuna en osteoporosis cambian realmente la situación de estos pacientes. Entonces la fractura de cadera es la más severa de las fracturas osteoporóticas, no solamente por el impacto en la mortalidad que ya demostré y morbilidad también, sino en los costos para el sistema de salud. Las fracturas trocantéricas están más relacionadas con osteoporosis que las cervicales. Hay más incidencia en pacientes con ascendencia europea, especialmente para pacientes del norte de Europa, una menor incidencia en el este de Asia. Las mujeres de raza blanca caucásica tienen mayor incidencia de fractura que las afroamericanas e hispanas y el doble de riesgo en estas mujeres que las mujeres asiáticas.
La fractura de cadera aumentará de 1.6 millones en 1990 a 6.26 millones proyectado para 2050 con un costo alrededor de los 131 billones de dólares. Ahora vamos con otro tipo de fractura. Aquí tenemos la fractura vertebral. La fractura vertebral, su prevalencia es difícil de establecer, pero es la más frecuente, como ya les había mostrado previamente. Hay diferencia en los criterios en el diagnóstico radiológico, sin embargo la clasificación de Llenant creo que nos hace más fácil el tema para poder clasificarlas en severidad y en la ubicación de la fractura. Pueden ser asintomáticas en un porcentaje nada despreciable de pacientes y pueden presentar también cuadros de dolor e inclusive compromiso neurológico. Las fracturas radiográficas con o sin compromiso clínico son 2.5 veces más frecuentes en mujeres europeas cuando se comparan especialmente pacientes de la región escandinava, es decir, que el norte de Europa presenta mayor también prevalencia de fractura de cadera, mayor en caucásicos y menos en asiáticos y latinoamericanos. Y el estudio LAVO, donde tuvimos participación desde Colombia, dio una prevalencia de fractura vertebral de 11.8% en la evaluación radiológica en 1922 mujeres. Colombia tuvo el índice de prevalencia más alto en mujeres de 70 a 79 años comparado con otros países del estudio LAVOS. Y el estudio FRODOS, es un estudio de España, mostró una prevalencia de fractura vertebral del 4.3% en casi 3.000 mujeres entre 50 y 70 años. Ahora, en cuanto a la fractura de antebrazo, es el principal factor predisponente para una fractura de radio distal en ancianos. La osteoporosis es la principal el factor que se asocia a este tipo de fractura. Afecta la calidad de vida claramente, pero no aumenta en mortalidad como si lo hace especialmente la cadera. En Estados Unidos esta fractura se presenta en 18% de todas las fracturas de mayores de 65 años y un estudio de seguimiento a 4 años en 113 pacientes con fractura de radio distal mostró 24% de nueva caída, es decir, predice la caída como un factor de riesgo para nuevas fracturas y 19% de nuevas fracturas para osteoporosis. Y esta tabla me muestra muy bien, estos son los 3 diferentes principales tipos de fractura por fragilidad: antebrazo, vértebra y cadera. Y esto que ven acá ustedes son riesgos relativos con sus específicos intervalos de confianza del 95%. Como ven, cada riesgo relativo es positivo y ningún intervalo de confianza cruza el 1, lo cual nos dice que son estadísticamente significativos en la asociación de una fractura con una nueva fractura por fragilidad. Es decir, que el mejor predictor de una fractura es haber presentado ya previamente una fractura por fragilidad. Lo ideal es que el paciente no se fracturara, pero si se fractura, pues tenemos que hacer prevención secundaria, tratarlo para evitar la presencia de nuevas fracturas. La población, como les decía, está envejeciendo y este dato es muy importante cuando uno habla de osteoporosis. En Colombia hay alrededor de 50.9 millones de personas había en el año 2020 y hay 13% de la mayores de 60 años. Para el 2050 se estima que, según las proyecciones del DANE, seremos 56 millones de colombianos, de los cuales 39% tendremos, porque ya para esa época yo estaré en ese grupo, más de 50 años y 14% tendrán más de 70 años. Entonces, como vemos, las enfermedades crónicas relacionadas con la edad, como la osteoporosis, pues van a aumentar claramente en su prevalencia. Y miren ustedes cómo la esperanza de vida, esto es en todos los países de Latinoamérica, en Colombia pasó de 76 años en el quinquenio 2010-2015 a 78 en el 2020 y se espera que llegue a 82 años en 2050. Entonces tenemos una población cada vez más envejecida y con una mayor esperanza de vida. Miren cómo lo que se llamaba pirámide poblacional en 1985, pues su nombre viene, aquí está la pirámide poblacional clásica, a la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres, y los grupos quinquenales tienen forma de pirámide porque la base es más ancha, más gente joven, y la punta más personas adultas mayores. Miren cómo en 1993, 95, en el año 2000 va cambiando de forma, y ahora en 2025, que es a la vuelta de las esquinas, en 2 años o menos, en 1 año y 4 meses, tendremos una pirámide poblacional que ya no tiene forma de pirámide, y mucho menos la del 2040, que tiene forma de un jarrón, y con la base cada vez más angosta, porque cada vez hay menos gente joven, pero sí en la parte de arriba cada vez adultos mayores. Esto es importante tener en cuenta a la hora de hablar de osteoporosis. Ya para ir cerrando, quiero mostrarles unos estudios locales para que veamos el perfil de los pacientes nuestros epidemiológico y demográfico básico de pacientes con fractura. Este es un estudio en el que 10 centros de FLS, liderados por la doctora Adriana Medina, la doctora Geraldine Altamar, presentamos y unimos nuestros pacientes para mostrar ese perfil de paciente que consulta a centros de FLS. Vemos más mujeres que hombres, claramente, una mediana de edad de 79 años con este rango intercuartílico de 70 a 84,
y vemos cómo las enfermedades asociadas a pérdida de hueso como insuficiencia de vitamina D, diabetes, AR, síndrome de mala absorción, hipogonadismo, y los medicamentos con los glucocorticoides siendo los que más se encontraron dentro de esta población, pero también anticonvulsivantes, antipsicóticos y antidepresivos. El cigarrillo, como siempre, asociado a muchas cosas malas, y entre ellas una más, la osteoporosis y el consumo de alcohol. La mortalidad en este grupo la encontramos en 9.3%, pero como vemos esta población, lo vamos a ver acá, si bien tiene un importante porcentaje de fracturas de cadera, también hay vértebras y también está muñeca, húmero y otras fracturas, porque si fuera solo cadera, se esperaría tal vez una mortalidad un poco mayor. Este es un estudio que hicimos aquí en la Universidad Javeriana, en el cual demostramos cómo hay una muy baja tasa de diagnóstico y tratamiento en pacientes con osteoporosis severa. Estos fueron 111 pacientes que consultaron al Hospital Universitario San Ignacio por osteoporosis, con fracturas por fractura por fragilidad. Aquí están las características de base, nuevamente glucocorticoides, antipilépticos, fumarínicos, fumar, y vimos pues más fracturas vertebrales, cadera, luego vertebrales y muñeca. Pero ¿qué les quiero mostrar del estudio para resumirlo rápidamente? Tenemos 111 pacientes que llegan al hospital fracturados, van al servicio de ortopedia. Allí uno de nuestros residentes de medicina interna los buscaba, iba al servicio y les hacía una labor educativa y les hablaba sobre las fracturas y su relación con la osteoporosis. Se hacía el tratamiento ortopédico, que fuera el caso, ortopédico o quirúrgico, el paciente egresaba, y durante un año le hicimos 4 llamadas telefónicas para preguntarle si el paciente se había realizado una densitometría, porque se le entregó además la orden para que tuviera una línea de base si no la tenía en su egreso y empezar un tratamiento, y si lo habían formulado. Entonces solamente el 24% de los pacientes al año se hace una densitometría, y ojo con este dato, solo 11 pacientes, que es el 9.9% de estos 111, solo 11 pacientes recibieron tratamiento para osteoporosis. Se quedaron 100 pacientes sin manejo, 100 pacientes con osteoporosis severa, todos con indicación de manejo. Este es un estudio similar hecho en Estados Unidos, en el cual analizaron 9 años, y se encontró que la probabilidad estimada de uso de medicamento para osteoporosis en pacientes que tenían fractura de cadera en Estados Unidos al siguiente año fue solamente el 28.5%, y las tasas se reducían significativamente de 40 a 20% en 2011, es decir, entre más tiempo pasa después de la fractura, menos probable es que dé alguien tratamiento. Las conclusiones de esta conferencia: la prevalencia real de la osteoporosis es difícil de establecer debido a que es una enfermedad subdiagnosticada, es una enfermedad que viene aumentando en su incidencia debido al envejecimiento de la población en general, representa un verdadero problema de salud pública y está en nuestras manos corregir el subdiagnóstico. ¿Cómo? Solicitando a todos los pacientes densitometría o riesgo de fractura medido con FRAX en los siguientes casos: mujeres por encima de 65, hombres por encima de 70 o personas por debajo de esta edad que tengan factores de riesgo para osteoporosis o que hayan presentado factores por fragilidad. Pues en las manos nuestras está diagnosticar y ojalá tratar tempranamente a los pacientes. Entonces, esto es un tema que les voy a comentar ahora en la siguiente conferencia. Mensajes finales con lo que quiero cerrar. Invitarlos a que ustedes ojalá por favor puedan tener este libro, Reumatología Práctica. Es un libro que lanzamos en marzo del año pasado, en Medellín, en el Congreso Colombiano de Reumatología. Somos 180 autores, casi reumatólogos colombianos, en el cual tenemos 3 capítulos relacionados con osteoporosis: uno sobre densitometría, uno sobre osteoporosis y uno sobre fármacos para manejar la osteoporosis. Te los invito para que lo puedan comprar. El libro está disponible en celsius.com.co y es una obra colombiana debido al envejecimiento de la población en general, representa un verdadero problema de salud pública y está en nuestras manos corregir el diagnóstico. ¿Cómo? Solicitando a todos los pacientes densitometría o riesgo de fractura medido con FRAX en los siguientes casos: mujeres por encima de 65, hombres por encima de 70 o personas por debajo de esta edad que tengan factores de riesgo para osteoporosis o que hayan presentado factores por fragilidad. Pues en las manos nuestras está diagnosticar y ojalá tratar tempranamente a los pacientes. Entonces, esto es un tema que les voy a comentar ahora en la siguiente conferencia. Mensajes finales con lo que quiero cerrar. Invitarlos a que ustedes ojalá por favor puedan tener este libro, Reumatología Práctica. Es un libro que lanzamos en marzo del año pasado, en Medellín, en el Congreso Colombiano de Reumatología. Somos
180 autores casi reumatólogos colombianos, en el cual tenemos 3 capítulos relacionados con osteoporosis, uno sobre densitometría, uno sobre osteoporosis y uno sobre fármacos para manejar osteoporosis. Te los invito para que lo puedan comprar. El libro está disponible en celsus.com.co y es una obra colombiana, como su nombre lo dice, muy práctica, dirigida al médico no reumatólogo que quiere aprender sobre temas de reumatología. Segundo mensaje final, invitarlos a descargar esta aplicación. Reumat es una aplicación de dispositivo móvil, gratuita en las tiendas Google Play y App Store. Soy el diseñador de la aplicación con un equipo colombiano con el cual hemos posicionado nuestra app. Tenemos contenidos muy interesantes y vamos a incluir contenidos de osteoporosis también. Y aquí tenemos ya más de 60 calculadoras, una sección de educación para que por favor la puedan descargar, es gratis y tengan al reumatólogo en su bolsillo. Y finalmente invitarle a que sus pacientes descarguen esta app, que es Consulta Pacientes, una aplicación para pacientes con enfermedades crónicas y también está gratuita en las tiendas. Tiene un módulo específico de osteoporosis para que los pacientes, en términos de pacientes, puedan aprender sobre su enfermedad. Tiene un módulo de psoriasis, artritis reumatoide, lupus, espondiloartrosis y osteoporosis. Entonces los invito para que nos ayuden a difundirla entre sus pacientes, entre cuidadores y colegas. Y último mensaje es invitarlos a que nos sigan en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Aquí está el link y en ese canal ustedes encontrarán, cada 2 semanas subimos un video con temas de interés que revisamos con los fellows de reumatología de la Javeriana y residentes javerianos de otras especialidades que harían al servicio nuestro. Así que ahí está para que nos sigan, se suscriban y le dan clic aquí a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video educativo, y pronto tenemos un video sobre interpretación de densitometría para que lo puedan ver allí. Les agradezco su atención, los dejo acá con mis redes sociales. Esto ya no es Twitter, ahora es X, entonces para que me busquen en X, en Instagram, Facebook, y este es mi correo electrónico. Y desde el Hospital Universitario San Ignacio, donde estoy en este momento, en el campus de la Universidad Javeriana, les mando un gran abrazo, saludos a todos en ACOM y a los asistentes a este interesante congreso, que sigan conectados en todas las charlas y que aprendan mucho de osteoporosis. Un cordial saludo. Agradezco la invitación de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral a participar en su 12º Congreso Nacional. El tema a desarrollar el día de hoy es una actualización sobre el papel que juegan los macrófagos en el remodelado óseo. Soy el doctor Fidencio Cons Molina, médico reumatólogo de México, y este es mi currículum vitae. Esta es mi declaración de intereses y declaro no tener conflictos de interés y no haber recibido honorarios por esta presentación. Dentro de la médula ósea adulta, las células del linaje mieloide, incluidos los granulocitos, los megacariocitos, las células dendríticas y los monocitos, se diferencian de los progenitores mieloides comunes derivados de las células madre hematopoyéticas. La inflamación aumenta la salida diaria de monocitos de la médula ósea, y una vez dentro de la circulación, los monocitos migratorios tienen una vida media de aproximadamente un día. Estas células pueden convertirse en monocitos circulantes o diferenciarse aún más después de salir del sistema vascular en células presentadoras de antígenos o monocitos tisulares. Los monocitos migratorios dan lugar a macrófagos y osteoclastos que reabsorben hueso. Lo más probable es que los osteomorfos también se generen a partir de este linaje. Además de las células tronco hematopoyéticas de la médula ósea, estudios en sistemas murinos han mostrado que los progenitores eritromieloides del saco vitelino o del hígado fetal, llamados EMPs, dan lugar a macrófagos y osteoclastos durante el desarrollo embrionario. Un subconjunto de estos macrófagos embrionarios forman poblaciones de macrófagos residentes en tejidos, o MRTs,
y se encuentran en la piel, el vaso, el páncreas, el hígado, el cerebro, los pulmones y se retienen hasta la edad adulta. Tanto las EMP como las células madre hematopoyéticas sirven como progenitores de osteoclastos. A diferencia de los osteoclastos derivados de las células madre, los osteoclastos derivados de EMP son células de larga vida que contribuyen a la remodelación y reparación ósea después de una lesión. Algunos estudios en ratones adultos apoyan que también ocurren eventos de fusión entre los progenitores de osteoclastos derivados de las células madre de la médula ósea y los osteoclastos derivados de EMP. Los MRT poseen una alta capacidad de autorrenovación y durante la fisiología normal son independientes de los macrófagos derivados de las células madre hematopoyéticas en la mayoría de los tejidos. Históricamente, los osteoclastos representan un prototipo de MRT y al igual que los macrófagos, los osteoclastos fagocitan partículas de fosfato de calcio y perlas de látex cuando se cultivan in vitro. Los MRT respaldan la homeostasis y la reparación de los tejidos, y se ha demostrado que los macrófagos migratorios pueden repoblar los MRT en tejidos donde se han agotado. Se ha documentado que monocitos CD14 positivos de la vasculatura sirven como precursores directos de osteoclastos en condiciones de mayor reabsorción, inflamación y fractura. Los osteoclastos ayudan en el proceso de remodelación ósea, eliminando células apoptóticas y sus subproductos, como por ejemplo los fragmentos de colágeno derivados de la reabsorción ósea. Aunque la historia caracteriza a los osteoclastos como los macrófagos residentes en tejido dentro del hueso, sin embargo, el descubrimiento de los osteomac pone esto en duda. En este diagrama se muestran las diferentes fases del proceso de remodelado óseo, desde la fase de activación a la fase de reposo, y nos sirve para ilustrar a los osteomacs, también llamados macrófagos osteales. Estas son células que se identificaron originalmente en 1984, cuando David Hume de Canberra, en Australia, informó la presencia de células no osteoclásticas F480 positivas, un antígeno específico de macrófagos, ubicadas a lo largo de las superficies óseas en ratones. Consideren que el antígeno F480 positivo está ausente de fibroblastos, condrocitos, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteomacs, que pueden identificar en el gráfico con color amarillo, son células mononucleares en forma de estrellas y residen a lo largo de la superficie ósea adyacente a los sitios de remodelación y están en contacto directo con las células del revestimiento óseo, lo que permite amplias oportunidades para que los osteomacs regulen la remodelación ósea. Los osteomacs también se encuentran en estrecha proximidad con la superficie ósea cortical endosteal y periosteal, así como con las superficies óseas del hueso trabecular. El impacto funcional de estas células durante el proceso de resorción ósea aún está por definirse. Los osteomacs son distintos de los osteoclastos. Están presentes en las zonas de remodelado y modelado óseo. La imagen de la izquierda es representativa de la activación IHC para la expresión de F480 positivo en la zona de corticalización metafisiaria de un ratón de 4 semanas de edad que está creciendo activamente. El osteomac F480 positivo alargado, continuo, señalado con las cabezas de flecha negra, cubren las células osteoblásticas en el hueso cortical del endosteo. Los osteomacs F480 positivo recubren los canales de los vasos sanguíneos intraóseos, señalados con flechas, y los osteomacs F480 positivo se intercalan dentro del periósteo activo, marcados en recuadros negros. A la derecha, una imagen de macrófagos marcados con anticuerpos anti-F480 positivos.
Se ha sugerido que los osteomacs asociados al hueso promueven la osteoblastogénesis y la mineralización de la matriz ósea. Y por apoyar la resorción ósea mediada por osteoclastos después de la ovariectomía, se ha sugerido que los osteomacs también pueden influir en la osteoclastogénesis. El impacto funcional de estas células durante el proceso de resorción ósea en humanos aún está por definirse. Regresamos a nuestro diagrama inicial para mostrar ahora al osteomorfo, un nuevo tipo de célula ósea que es muy probable que se genere a partir de este linaje. El consenso hasta ahora había sido que la vida del osteoclasto era de corta duración y que experimentaba apoptosis después de completar la reabsorción. Estudios recientes con modelos murinos sugieren que la fusión con progenitores hematopoyéticos mantiene los osteoclastos vivos por largo tiempo y que la apoptosis de osteoclastos en realidad es un evento raro. La doctora Michelle McDonald y un grupo internacional de colaboradores demostraron a través de imágenes intravitales de ratones quiméricos que los osteoclastos experimentan eventos de reciclado o fisión. Se estaban reciclando al dividirse y volver a unirse, un proceso que supone puede aumentar su vida útil. Esta es la publicación de la doctora McDonald y su grupo internacional, que incluyó el Garvan Institute of Medical Research de Sydney, varias universidades del oeste de Australia y en el Reino Unido el Molecular Endocrinology Laboratory del Imperial College of Londres, además de la Universidad de Bristol, y que fue publicado en la revista Cell en el año 2021. Este diagrama de la doctora McDonald explica que los osteoclastos son grandes células multinucleadas encargadas de la reabsorción ósea y que han sido formadas de la fusión de precursores de monocitos macrófagos que se cree que sufren apoptosis una vez que se completa la reabsorción ósea. Este grupo de investigadores propuso que los osteoclastos estimulados por RAN ligando tienen un destino celular alternativo en el que se fisionan en células hijas llamadas osteomorfos. Cuando los investigadores inhibieron el RAN ligando, se bloqueó este reciclaje celular y resultó en una acumulación de osteomorfos. La secuenciación de ARN de una sola célula mostró que los osteomorfos son transcripcionalmente distintos de los osteoclastos y los macrófagos, y que expresan una serie de genes de osteoclastos que cuando se eliminan están asociados con fenotipos óseos estructurales y funcionales. Por lo tanto, los osteomorfos, al estar involucrados en la regulación de la reabsorción ósea, pueden en el futuro ser el objetivo para nuevos tratamientos de las enfermedades esqueléticas. Este grupo de investigadores, usando tecnología de imágenes de microscopía intravitales, que permite una mirada profunda dentro del tejido vivo, notaron que los osteoclastos hicieron algo inusual. Se dividieron en células más pequeñas y luego se unieron para formar osteoclastos nuevamente. Esta animación de 15 segundos de duración de microscopía intravital, proporcionada por la doctora Michelle McDonald, está disponible en el internet y la pueden buscar en esta referencia. Aprecien cómo el osteoclasto se fisiona en varias células más pequeñas que son lo que ahora conocemos como osteomorfos. Los osteomorfos se unieron después para formar osteoclastos nuevamente. Los osteomorfos fueron llamados así en honor a los Mighty Morphin Power Rangers, una serie animada de 5 jóvenes que se transformaban en héroes superpoderosos. En ausencia de señales de remodelación, los osteoclastos se mantuvieron estables y tenían amplias redes de comunicación de célula a célula, lo que sugiere una comunicación intracelular entre los osteoclastos y otros tipos de células óseas.
Sin embargo, la estimulación con RAN ligando soluble provocó la fusión de los osteoclastos en células activas, grandes, con procesos celulares retraídos, así como eventos posteriores de fisión de osteoclastos. Los osteoclastos sometidos a fisión no expulsaron núcleos apoptóticos. Por el contrario, la apoptosis inducida de los osteoclastos generó pequeños fragmentos inmóviles que se correlacionaron con el reclutamiento de macrófagos. Por lo tanto, la generación de osteomorfos y la apoptosis son procesos distintos. Cuando caracterizaron a los osteomorfos, observaron que exhibían un conjunto de genes único en comparación con los osteoclastos y los macrófagos. En forma opuesta a la estimulación con RAN ligando, el bloqueo de la señalización de RAN ligando a través del tratamiento con osteoprotegerina condujo a la fisión de los osteoclastos y a la acumulación de osteomorfos. El retiro de la osteoprotegerina imitó lo que sucede con el retiro del tratamiento con RAN ligando soluble y dio como resultado una fusión de osteoclastos dramática y una pérdida ósea rápida. Hemos visto con frecuencia este diagrama, donde en ausencia de tratamiento, el RAN ligando hace madurar a los preosteoclastos y los convierte en células maduras. La osteoprotegerina tiene un efecto inhibidor sobre el RAN ligando y el resultado es un remodelado óseo estable. En presencia de denosumab se bloquea por completo el efecto del RAN ligando sobre los preosteoclastos, impidiendo la activación y función de los osteoclastos, condicionando así una inhibición del remodelado. En presencia de un exceso de actividad de RAN ligando y una actividad limitada de osteoprotegerina, se condiciona un remodelado excesivo, tal como ocurre en condiciones clínicas como la posmenopausia. Incluyamos ahora en estos diagramas a los osteomorfos. Aprecien cómo en una fase de remodelado estable, los osteoclastos se reciclan en osteomorfos. Durante el tratamiento con denosumab, hay una diferenciación sincronizada de preosteoclastos y acumulación de numerosos osteomorfos. Cuando existe un exceso de actividad de RAN ligando, por ejemplo, al suspender el uso de denosumab, existe un proceso de fusión de osteomorfos que dan origen a nuevos osteoclastos reciclados, que son los responsables del exceso de actividad resortiva que se aprecia en esta condición. Esta imagen ejemplifica lo anterior. Observen cómo los niveles de CTX séricos regresan a los niveles basales alrededor del 9º mes cuando se suspende denosumab, señalado con una flecha color rojo, y los niveles de fosfatasa alcalina fracción ósea lo hacen alrededor del 6º mes, señalado con una flecha color naranja. Esto se debe a que ocurre el llamado rebote en la actividad antirresortiva y los marcadores de remodelado se elevan, mucho más los de resorción que los de formación. Aprecie cómo una vez que se reinicia el tratamiento con denosumab, un año después, se produce de nuevo la inhibición del remodelado óseo, disminuyendo tanto los CTX como la fosfatasa alcalina. Si observamos las curvas de comportamiento de la masa ósea medida por DEXA, se reproducen los cambios observados en los marcadores de remodelado óseo, es decir, disminuye la densidad mineral ósea en los primeros 12 meses después de suspender el tratamiento con denosumab, pero igualmente se recupera una vez que se reinicia el tratamiento. Aprecien que la caída de la densidad mineral ósea en el fémur total, señalado con una flecha color naranja, puede llegar a valores más bajos que los que presentaba el paciente al iniciar el tratamiento, por lo que la recuperación después de reiniciar el tratamiento puede no alcanzar los mismos niveles que tenía al suspender denosumab. El otro problema clínico que se produce por este exceso de actividad resortiva al suspender denosumab es la aparición de fracturas vertebrales múltiples, que ocurre alrededor del mes 9 al 14 en la mayoría de los casos,
teniendo como característica el antecedente de haber desarrollado, previo al tratamiento con denosumab, una fractura vertebral. Aprecie también cómo las fracturas vertebrales disminuyen durante el periodo de tratamiento con denosumab para volver a presentarse una vez que el medicamento es suspendido. Otro aspecto interesante de la investigación de los osteomorfos es que usando tecnología de secuenciación de ARN, se descubrió que estas nuevas células activaban una serie de genes que, aun cuando muchos fueron semejantes a los osteoclastos, también expresaron genes que eran únicos. En el Imperial College de Londres se logró eliminar 40 de los genes activados en los osteomorfos en modelos experimentales y descubrieron que para 17 de estos genes la eliminación impactó en la cantidad y fuerza del hueso, indicando que tienen un papel fundamental en el control de la masa ósea. Los genes activados en los osteomorfos estaban vinculados a variantes de genes humanos que conducen a la displasia esquelética y controlan la densidad mineral ósea. Estos descubrimientos podrían llevar a formas completamente nuevas de abordar el tratamiento de la osteoporosis. Para concluir, el profundizar en la osteoinmunología nos permite una mejor comprensión de los mecanismos funcionales e interacciones entre las células óseas. Se requiere una mejor comprensión del papel que juegan los nuevos tipos de células óseas como los osteomax y los osteomorfos. El desarrollo de la tecnología de imágenes de microscopía intravital abre todo un campo de posibilidades e investigaciones futuras en tejidos vivos. Los osteomax y el reciclado de osteoclastos no se explica el fenómeno de rebote resortivo que se produce clínicamente al suspender denosumab. Le agradezco el tiempo dedicado a esta presentación. Si desea una copia de este video, puede escribir a fidenciocons@gmail.com y con gusto se lo compartiré por email. Muchas gracias. Claudia Campuzano, y quiero agradecer al comité organizador la oportunidad de esta invitación y en especial a la doctora Geraldine Altamar. Así que lo que quiero mostrar en los próximos minutos es alguna evidencia sobre factores de riesgo modificables en osteoporosis. Para los que no me conocen, yo trabajo en Chile y he participado en muchos comités latinoamericanos, así que tengo muy buenos amigos en Colombia. Esos son mis conflictos de interés. Y la agenda para lo que tengo preparado ahora es algunos puntos de realidad de osteoporosis en nuestra región. Específicamente vamos a tratar estos factores de riesgo modificables y algo de causas secundarias en osteoporosis. La realidad de la osteoporosis en este momento en el mundo es que es una enfermedad muy frecuente. Y el punto es que gran porcentaje de ellos no se diagnostica hasta después que se fracturan, y por eso se ha llamado epidemia silenciosa, y sabemos que las fracturas osteoporóticas son una catástrofe en la vida de esos pacientes. Las cosas del punto de vista clínico importan mucho porque tenemos muchas densitometrías como screening en pacientes de bajo riesgo, pero tenemos muchos pacientes por el otro lado que se fracturan, pero que nunca se realizaron una densitometría y que por supuesto no han recibido tratamiento para la osteoporosis hasta que se fracturan, si es que eso ocurre. En muchas condiciones, una valoración clínica sencilla, una anamnesis bien hecha, permite hacer una prevención efectiva o sospechar el diagnóstico y guiar el estudio en pacientes seleccionados, y es una forma como nuestros países debieran optimizar los recursos. Voy a permitirme una especie de publicidad a propósito de nuestros datos, los datos latinoamericanos, y este es un trabajo que hicimos con muchos
amigos y gente dedicada a osteoporosis de Latinoamérica, en especial de Colombia. Hay un grupo importante liderado por la doctora Adriana Medina que participó en todo este trabajo, y los invito a interiorizarse. Y ustedes ya tuvieron una charla de epidemiología sobre esta auditoría que hicimos de la epidemiología, el costo y el impacto de la osteoporosis en los países de Latinoamérica. Y específicamente quiero hacer un hincapié en lo que pasa en Colombia, porque estas son las fracturas de cadera en Colombia, que es el país que más ha aumentado en los últimos 5 o 7 años. Si bien existe probablemente un sesgo por registro, pero claramente hay una alerta que hacer en este grupo, y también ocurre en las fracturas vertebrales de húmero proximal y de radio distal. Y esto específicamente en Colombia lo quiero destacar porque es uno de los países que más ha aumentado sus fracturas. Ahora, aterrizando en el tema que nos convoca, quiero hacer un comentario sobre lo que importa en la genética y los factores de riesgo en osteoporosis, porque finalmente son los que van a ir condicionando el riesgo individual de fractura. ¿Cuánto hueso tenemos? ¿Cómo es su calidad? ¿Cómo lo recambiamos? ¿Cómo lo perdemos? Es lo que va a condicionar el riesgo de fractura. Y va a condicionar específicamente el pico de masa ósea o la masa ósea máxima que adquiramos, la pérdida menopáusica, y sabemos que existen un grupo de pacientes que son perdedoras más rápidas en el periodo posmenopáusico, y por supuesto la pérdida a lo largo de toda la vida. En este gráfico, que lleva todo a qué masa ósea máxima vamos a tener, vemos factores no modificables en rojo, parcialmente modificables en amarillo, y los totalmente modificables en verde, que es de lo que vamos a hablar principalmente. Esta masa ósea máxima se adquiere entre los 20 y 30 años. Cadera termina de formarse a los 20, pero vértebras y radio hasta los 30 uno podría modificar. O sea, lo que no se adquirió en la adolescencia, que es el momento de máxima adquisición de masa ósea, puede modificarse y mejorarse hasta los 30 años de un paciente. Sabemos que la genética es lejos lo más importante, y esta genética lleva en sí el 50 hasta el 80%, dependiendo de la etnia, del tamaño corporal y de algunas características específicas de esa familia. Y eso, por supuesto, no es modificable, pero la expresión génica puede variar. Parcialmente modificable tenemos los niveles hormonales, tanto hormona de crecimiento, niveles de estrógeno, la sensibilidad de los receptores de estrógeno, la edad de la menarquia. Las menarquias muy tempranas o muy tardías van aparejados a menores masa ósea, el uso de anticonceptivos de distintas mezclas hormonales con más estrógeno o sin estrógeno, y embarazo y lactancia, de lo que me voy a referir específicamente un poco más adelante. Otros factores importantes son todas las enfermedades sistémicas, que no tenemos tiempo de tratarlas, por supuesto, en esta charla, que algunas son modificables, algunas son mejor tratadas o peor o de mejor respuesta, y según eso van a impactar en esta masa ósea máxima. Y nos vamos a dedicar ahora a elementos de nutrición, que es muy importante, y estilos de vida, y que da cuenta del 30 o 40% de la masa ósea máxima. ¿Cuál es la lista de los factores modificables? La tenemos aquí. Tiene que ver con la nutrición, que puede ser por elección o por problemas de absorción, la actividad física, el riesgo de caídas, elementos sobre el peso correcto. El bajo peso es muy deleterio para la masa ósea, pero el sobrepeso con porcentajes de grasa corporal muy alto también lo es por factores prooxidativos de los pacientes obesos. Nos vamos a referir a tabaco y alcohol, y también tenemos que considerar, que no vamos a tener tiempo de esto, que hay elementos de la contaminación atmosférica y de estrés que también influyen. Y por supuesto tenemos una larga lista de causas secundarias dependientes de enfermedades o medicamentos. Y aquí el uso crónico de corticoides siempre es el primero, y van a ver charlas específicas sobre eso. Hipogonadismo, tanto femenino como masculino, y hipogonadismos parciales, que son muy frecuentes en periodos de estrés. Hiperparatiroidismos primarios o secundarios, enfermedades hepáticas, enfermedades inflamatorias, tanto de la esfera reumatológica articular como enfermedades inflamatorias sistémicas, y aquí un hincapié sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Por supuesto, déficit de vitamina D,
enfermedades renales, y aquí un hincapié específico sobre las enfermedades que inducen hipercalciuria, y aquí la hipercalciuria idiopática o la hipercalciuria familiar, yo creo que son muy importantes porque son de pesquisa anamnéstica y tenemos que tratar. El hipertiroidismo es una mención específica. Ustedes saben que el principal hipertiroidismo está dado por el exceso de uso de medicamentos, así que ojo con la sustitución y por supuesto la diabetes. Partiendo por la parte nutricional, macronutrientes, la parte calórica es muy importante, y aquí por supuesto la historia se estableció en los momentos que había baja disponibilidad de alimentos, lo que afortunadamente casi no ocurre, pero existe sesgos dietéticos, restricción alimentaria, que sigue siendo un tema en salud ósea. Las enfermedades gastrointestinales también son un importante elemento a propósito de la absorción. Y el gran capítulo de los trastornos de conducta alimentaria. Aquí la fisiopatología es infinitamente más compleja y tenemos no solo la parte nutricional, tenemos la parte gonadal con la inhibición hipotalámica de la función gonadal, pero aunque uno sustituya estrógeno, el daño en los huesos tiene más que ver probablemente con la parte peso y sobre todo con la hipersecreción de cortisol y el estrés de estas pacientes, lo que lleva a que tengan secuelas irreversibles y 7 veces más riesgo de fractura que la población general. Y si estas enfermedades, que suelen ser crónicas, duran más de 10 años, el riesgo es altísimo. Las otras macronutrientes que quiero nombrar son las proteínas, y aquí hay cosas bastante controvertidas. Se sabe que el aporte de proteínas, especialmente las que son ricas en L-arginina, aumenta la IGF-1, que es un anabólico conocidísimo. Pero el exceso de proteína induce descalcificación porque aporta mucho sulfuro y genera un ambiente muy ácido, y esto está principalmente dado para las proteínas animales. Y eso hace que salga calcio desde los huesos hacia el extracelular. Por otra parte, las dietas alcalinas, que son basadas en plantas, que tienen una composición proteica diferente, pueden ser más sanas en estos aspectos, aportan más potasio, aportan más magnesio, pero existen dudas si la calidad de la proteína puede influir en la estructura del colágeno óseo. Hay algunos reportes todavía en desarrollo de que los vegetarianos estrictos en la infancia y adolescencia podrían tener un menor pico de masa ósea debido a la composición aminoácidica de su colágeno, algo que está por verse, pero podría ser un tema a discutir. Y por último, las dietas llamadas occidentales, que son las dietas más ricas en grasa, con proteínas animales y muchos azúcares refinados, sí son dañinos para la masa ósea, y eso probablemente está dado porque se asocian a composiciones corporales con un porcentaje de grasa corporal más alto y un esquema más inflamatorio de fisiología. Pasando ahora a los micronutrientes, lo más obvio es el calcio y la vitamina D, por supuesto. De calcio sabemos que el requerimiento son alrededor de 1000 miligramos al día. Cada vez hay menor ingesta de lácteos, y ese efecto hace que empecemos a consumir muchas sales de calcio desde el punto de vista farmacéutico, y esto hace que la absorción intestinal sea súper variable. Sabemos que el carbonato de calcio requiere ácido, y sabemos por otra parte que hay un enorme consumo de inhibidores de ácido, de inhibidores de bomba de protones, y que los adultos mayores también tienen dificultades. Así que tengamos prudencia en elegir sales correctas, por ejemplo, citratos o dimalatos de calcio. Este es el factor más obvio de riesgo que puede ser modificado por nosotros en una consulta habitual. Y sabemos que en las madres embarazadas ya la ingesta materna de calcio influye en el esqueleto fetal, que va a condicionar su vida a largo plazo. En el otro lado tenemos también la sumamente famosa vitamina B, que no nos vamos a detener porque hay varias charlas sobre eso, indispensable en la absorción y mineralización. Sabemos que por sí sola no modifica las fracturas en población sana desde el punto de vista osteoporótica, pero los invito a tener conciencia del aporte del sol o de los suplementos, porque se ha asociado también a fracturas por estrés en deportistas, así que estamos saliendo del área osteoporótica propiamente tal. Otros factores de la dieta que influyen que también son muy modificables, son con respecto a la sal. Las dietas ricas en sodio producen hipercalciuria, y esta pérdida de calcio urinario va a generar un aumento de PTH que va a hacer salir calcio desde el hueso. Por otra parte, las dietas más ricas en potasio, como las dietas basadas en planta, van a mejorar el pH
y van a proteger un poco el calcio óseo. Otro factor de la dieta que influye bastante es la vitamina K, que es un micronutriente un poco de moda, que está bastante alto en las dietas más llamadas naturales, con alimentos menos procesados, no necesariamente vegetarianas, pero con más frutas y verduras crudas, y es muy baja la vitamina K en la comida ultraprocesada o comida chatarra. Y ha habido alguna influencia y hay una discusión si esto podría disminuir el aporte de vitamina K en las calcificaciones arteriales, por lo tanto está de moda usar combinado vitamina D con vitamina K en algunos países. En Latinoamérica, en Brasil hay varios productos así. Y por último, otro factor dietético muy importante son las dietas vegetarianas y veganas. Estos son temas bastante controvertidos en salud ósea, pero lo que ya les comentaba, podría en usos muy tempranos en el desarrollo asociarse a baja masa ósea por la calidad de las proteínas. Pero probablemente las dietas vegetarianas ovolácteas, o al menos con proteína de albúmina de huevo, podría ser muy sana para los huesos. Eso es un tema en desarrollo. En los adultos no ha probado tener efectos deleterios, pero en los adolescentes o niños está por verse. Pasemos a otro factor muy modificable que tiene que ver con un hábito muy importante, y aquí el ejercicio es una cosa que tenemos que promover en nuestros pacientes. Modula el pic de masa ósea en la adolescencia, modula la velocidad de pérdida de masa ósea en la adultez y en especial en el periodo perimenopáusico. Hay pocos estudios en hombres, eso sí, pero se sabe que modifica los riesgos de fracturas absolutamente claro, a través de mejorar la masa ósea y de disminuir la sarcopenia. Así que no hay duda que como factor modificable tenemos que promover el ejercicio, porque además va a mejorar la composición corporal con un menor porcentaje de grasa corporal, por lo tanto con un metabolismo menos proinflamatorio. Esto, por supuesto, este ejercicio debe ser asociado a calorías, proteínas y calcio correcto. ¿Qué tipo de ejercicio? Algo que tenga un poco de impacto, puede ser caminata rápida, ojalá trote, mínimo 10 días por mes, juegos de pelota 3 veces por semana, si lo asociamos a algo más lúdico. También el ejercicio mejora el equilibrio y la coordinación, con lo que disminuye el riesgo de caídas, y eso en los adultos mayores hay bastantes estudios que lo prueban, que las caminatas no mejoran la densidad solamente, pero sí bajan el riesgo de fractura, probablemente asociado a menos caídas. Y en los adultos mayores el ejercicio puede ser también pilates o tai chi, mejoría de la fuerza y mejoría del equilibrio en este grupo etario específicamente. Otros factores de riesgo modificables están relacionados con el alcohol, y aquí voy a hablar de alcohol y tabaco. Es dosis dependiente, está muy relacionado a los estilos de vida, que se asocia también a dietas y consumos de calcio y de vitamina D. Se sabe que el alcohol tempranamente y en la adolescencia ya ocurre una menor adquisición de masa ósea en los consumidores de alcohol desde los 15 años, probablemente porque altera la función osteoplástica, y eso ocurre a lo largo de toda la vida. También depende de las dosis, del tipo de alcohol y de algunos hábitos asociados, especialmente el tabaco, porque este es otro factor modificable que tenemos que tomar en cuenta, porque tiene un efecto tanto directo, con toxicidad directa en la disminución de la formación ósea y aumento de la resorción, pero también indirecta en hormonas gonadales, hormonas calciotrópicas y también en el cortisol. En los adultos hay una mayor pérdida ósea cuando fuman, y la nicotina altera la absorción de micronutrientes y proteínas y acidifica el líquido extracelular que promueve la salida de calcio desde los huesos. Es acumulativo en el tiempo, y hay algunos reportes a propósito de tabaco y uso de cannabis, que también la cannabis afecta negativamente los osteoblastos y activa los osteoclastos. Yo les comenté inicialmente que algunas otras causas secundarias podían ser modificables, y aquí tiene que ver con evitar el uso inadecuado de corticoides, no siempre es posible, el uso y abuso de inhibidores de bombas de protones, y por supuesto el correcto uso de la levotiroxina. Ya hablamos algo de las enfermedades crónicas, que no tengo tiempo de detenerme en este minuto. Dos palabras para terminar sobre algo que es parcialmente modificable, pero hay bastante mito, y quiero referirme a 2 puntos sobre osteoporosis en las mujeres que han tenido más embarazos o lactancia.
está de moda, por lo menos en mi país, lactancias prolongadas, quizás menos hijos, pero con lactancias más prolongadas. Yo creo que hay que tratar de establecer claridad sobre el riesgo o no riesgo que esto tiene. Sabemos que los flujos de calcio en la embarazada son muy importantes porque hay 30 gramos por día que pasan al feto, por lo tanto requiere ingestas de 100 a 150 miligramos de calcio extra para absorber en la proporción en las mujeres embarazadas. Las embarazadas tienen una pérdida ósea materna de alrededor de un 5% que está dependiente del PTHRP de la mama y de la placenta. Solamente hiperparatiroidismo secundario en las que consumen una dieta pobre en calcio. Por lo tanto, a mayor paridad no existe más osteoporosis y eso es un mito que tenemos que sacar. Y por otra parte, en la lactancia sí es un riesgo porque tenemos necesidades de 250 miligramos de calcio o más por día, porque la pérdida esquelética en una mujer que amamanta es muy alta, 10% al mes, y para eso entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos en nuestras recomendaciones, tanto dietéticas o de suplementos de calcio y vitamina D, pero no importa lo que aportemos, una mujer que amamanta siempre va a perder. Entonces, ¿este es un factor de riesgo modificable? Probablemente sí, pero a posteriori. Las lactancias prolongadas siempre producen pérdidas hasta 10% del esqueleto en un semestre. Ocurre más pérdida en el segundo semestre de lactancia y de ahí hacia adelante, pero después del destete hay una ganancia muy rápida y ahí es donde puede ser modificable el riesgo. Un destete seguido de un cuidado de aporte de calcio dietético y ojalá un periodo intergenésico de más de un año entre el término de la lactancia y el siguiente embarazo. Lo único que puede ser un factor de riesgo no modificable es en los adolescentes porque las lactancias en este grupo etario produce una pérdida de hueso permanente. Entonces, para terminar, tenemos este esquema. Tenemos que promover una masa ósea correcta, porque lo que ocurre a lo largo de la vida nos va a llevar a un alto riesgo de fractura tardíamente, pero nuestra modificación de factores tiene que ser en etapas, sobre todo tempranas. ¿Cuáles son los mensajes finales entonces? La osteoporosis, sabemos, es una enfermedad crónica frecuente que requiere una alerta y una búsqueda activa. Y para eso nuestra anamnesis y nuestra alerta de elementos clínicos y de factores de riesgo de la vida de ese paciente es muy importante. En general, los pacientes tienen bajo riesgo y ojalá los tomemos en ese momento y corrijamos los factores de riesgo para que no lleguen a ser osteoporóticos. Entonces, la mejor evaluación es la pesquisa de los factores de riesgo, la vigilancia de las enfermedades que pueden condicionar osteoporosis. Y así vamos a reservar densitometría y laboratorio especializado en casos seleccionados y no vamos a gastar recursos de más. Así que eduquemos también en hábitos y uso adecuado, sobre todo de calcio y vitamina D, corrijamos factores de riesgo como el tabaco y el alcohol y promovamos el ejercicio, porque son los pilares fundamentales para la salud ósea de nuestros pacientes. Muchas gracias. Mi nombre es Bruno y yo voy a hablar en el 12º Congreso ACOM 2023 sobre la identificación de riesgo de fracturas con FRAX, utilidad, ventajas, desventajas y actualización. Yo soy ginecólogo y densitometrista. Coordino el servicio de densitometría de Red Mater Dei de Saúde en Brasil, Belo Horizonte, y soy miembro del comité de Scientific Advisors para la IOF. No hay conflicto de interés por declarar para esta participación. Bueno, hablar de FRAX en Colombia es hablar del consenso colombiano para manejo de la osteoporosis postmenopáusica, donde hay muchos amigos en este listado de autores sobre la responsabilidad de la profesora Adriana Medina Ojuela. Y
el consenso decidió que recomiéndase empezar tratamiento farmacológico para osteoporosis en pacientes mismo sin fractura, que tengan baja masa ósea u osteopenia. Si el riesgo estratificado por FRAX, entonces mira, un paciente sin fractura cuyo riesgo estratificado por FRAX se ubica arriba o adentro del umbral de intervención. Se debe primero, obviamente, descartar la presencia de fracturas vertebrales que son muy silenciosas, entonces es importante tomarse también una imagen de la columna con rayo X para descartar la posibilidad de fractura vertebral, lo que pondría a la paciente o el paciente en un patamar, un otro nivel de riesgo mucho más alto. Pero acá estamos hablando que se deben tratar los pacientes que tienen como que un cierto riesgo de fractura que cada vez se posiciona adentro de un umbral, de un grupo de pacientes que se benefician del tratamiento. Gráficamente se puede dividir en los pacientes que se deben tratar y los pacientes que no se deben tratar. Obviamente hay maneras de seleccionar pacientes, mismo que pacientes con pocos factores de riesgo, todavía con una baja densidad mineral ósea, que se podrían elegir al tratamiento de la osteoporosis. Entonces, la IOF, y esta es una evaluación del profesor John Keynes, que dice que las personas elegibles para el tratamiento se dividen en alto y muy alto riesgo. Entonces, no más decidir si trata o no en trata. Todavía dividir, dicotomizar el grupo de los pacientes que merecen, que ya se van a tratar en de alto y muy alto riesgo o riesgo inminente de fracturas, imminent risk. El riesgo muy alto son las personas que se quedan arriba del umbral de intervención, pero por lo menos 20% arriba de eso, como que 1.2 o 20% arriba de este umbral que se recomienda para empezar tratamiento farmacológico. Esta es una ilustración de este mismo paper, donde se ve el umbral inferior de evaluación, bajo cual no vamos ni mismo tomar una otra densitometría a cada año, porque el paciente es con muy bajo riesgo de fractura. Arriba, acá en la área roja, tenemos un umbral superior de evaluación. Y hay una línea acá que estoy mostrándoles, que es el umbral inferior de intervención. Si una persona se queda arriba 1.2 de ese umbral, por ejemplo, 20% arriba del riesgo de fracturas, esta persona no necesita más de una densitometría. Todavía las personas que se quedan en la área en amarillo, o naranja, amarillo, sí, son las personas que van a demandar, necesitar de una evaluación de otros factores de riesgo, como una densitometría, como un ajuste por TVS, que se puede hacer. Entonces, el FRAX pone a las personas con muy alto riesgo en trata, muy bajo riesgo, no hace nada. Y riesgo intermediario busca más cosas, busca fracturas, busca bajo TVS y busca riesgo en FRAX. Entonces, traduciendo esto para el consenso colombiano, tenemos que un umbral superior de evaluación, que es acá, arriba del cual no se necesita una densitometría. Y acá el umbral inferior de evaluación, bajo cual no se necesita ninguna
intervención farmacológica y tampoco una búsqueda densitométrica anual programada. No, acá los pacientes son de muy bajo riesgo. Pero los pacientes que se quedan en el espacio, en la área, en amarillo o naranja, son los pacientes que sí merecen tomar una densitometría, tener su densitometría conocida, DBS, evaluación de fracturas, otras imágenes que sumados a los factores de riesgo del FRAX van a poner al paciente arriba de ese umbral inferior de intervención. No estoy hablando de evaluación más. Ya se evaluó, los pacientes se posicionó arriba del umbral de intervención, entonces se empieza o se recomienda el tratamiento farmacológico. La misma idea que se ha planteado para las poblaciones europeas, la misma idea. Entonces vamos a simular un FRAX para una persona como yo, Bruno Musi Camargos, 53 años, sexo masculino, hombre, peso 75 kilos, altura, estatura 175 centímetros y con una T-score en el cuello femoral de menos 2.1 a la densitometría. Entonces mi riesgo de fractura sería 2.7 para la principal fractura osteoporóticas. Mira que yo puse la banderilla de Colombia para simular cómo sería el FRAX en Colombia. Y yo tomé la libertad de hacer un ajuste con TBS. Y el ajuste con TBS se presupone que uno tiene que poner cuál es el resultado del TBS. Entonces, si tiene, por ejemplo, un TBS más alto, como que 1.3, un resultado satisfactorio, bueno del TBS, el riesgo de las fracturas principales será de 3.2. Entonces, anteriormente al TBS, 2.7 de FRAX, ahora FRAX ajustado por TBS, bueno, tenemos 3.2 como resultado final y vamos ahora a poner este resultado 3.2, 4.2, 3.2 para las fracturas osteoporóticas principales. Entonces estamos como que no mereciendo la intervención. No merezco yo la intervención, o no tengo que hacer, o no hay costo de efectividad en eso de hacer la intervención farmacológica por tener un TBS favorable. Todavía si cambio el TBS para un otro valor, no de 3 más, pero de 1, no de 1.3, pero 1.2 acá. Entonces ahora mi resultado final del FRAX ajustado por TBS será de 4.0. Entonces 4% en 10 años sería como que poner una línea acá en el 4, y si ahora estoy arriba del umbral de intervención farmacológica, estoy acá exactamente en este punto, acá arriba del linear o del umbral de intervención farmacológica. Entonces, en este caso, sí debo tomar alguna medida farmacológica para disminuir mi riesgo de fracturas. Todavía el FRAX ya tiene algunos años y se ha improbado con otros recursos. Ahora se puede sacar FRAX directamente de una plataforma llamada FRAX Plus, que el FRAX regular, normal, se permanece gratuito. Todavía para hacer FRAX Plus tiene que hacer una cuenta y tener un crédito. Si hace una cuenta, tiene un crédito, 5 créditos, por ejemplo, para empezar a hacer asistencia de sus pacientes. Sería como que €1 por crédito. Cada cálculo, una vez que calculas en el FRAX Plus, se gasta un crédito. ¿Okay? Se puede tener licencias de 50, 100 o 200 o otros valores en euros. ¿Y qué hace FRAX Plus? FRAX Plus permite ajustes para fractura en menos de 12 meses.
dosis de glucocorticoideas más altas, glucocorticoides, TBS, que ya hicimos, tiempo de diabetes, caídas en el último año, discrepancias o diferencias entre los T-score del cuello y T-score de la columna. Por ejemplo, dos categorías de clasificación, como que una en osteoporosis, otro en normal. Entonces se puede aumentar el riesgo de fracturas en pacientes con discrepancias muy marcadas en la densitometría de cadera y columna. Y naturalmente un ajuste para el comprimiento, el eje total de cuadril, que es una medida geométrica, donde cuanto más largo, más grande es el eje de cuadril, mayor el riesgo más grande el riesgo de fractura. Este es lo mismo que yo hice ahora mismo en el FRAX regular, pero en FRAX Plus con una T-score de menos 2.0 y la misma medida, las mismas cosas, sin ningún factor de riesgo. Yo con una T-score del cuello femoral en menos 2.0 voy a tener en 10 años la probabilidad de fractura mayor en 2.6, por tanto más pequeña que la anterior. La anterior estaría en 4 y ahora está en 2.6 porque cambié de FRAX regular, ajustado por TBS, gratis en la internet, ahora para el FRAX, que se debe tener una cuenta, que es el FRAX Plus, ajustado también por TBS. Entonces el resultado ahora no entra a todos los pacientes. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado en hacer el ajuste para los lineares de intervención por país. Porque mira que ya existen diferencias en el propio FRAX, la versión anterior, más antigua, y la nueva versión FRAX Plus. Personalmente, mira que yo no estoy de acuerdo en tratarme ahora mismo, en este momento, porque yo tengo una densitometría que es solamente osteopenia, no tengo ningún factor de riesgo, entonces sería razonable que yo no se recomendase para mí un tratamiento de osteoporosis. Eso que FRAX Plus hice muy bien. Hice que buscó el riesgo de fractura próximo de 4 y ahora con un TBS de 1.2, un TBS bajo, y ahora podemos replotar o ajustar el resultado del FRAX de acuerdo con el FRAX Plus. Yo no necesito más de un tratamiento. Entonces estoy mucho más de acuerdo con el desarrollo de esa herramienta a lo largo del tiempo, que ahora sí hace justicia, que yo pienso que no necesitaría un tratamiento. Entonces, los umbrales FRAX reflejan costo-efectividad de una intervención y deben ser específicos por país. Para niveles intermediarios de riesgo se necesita evaluación por densitometría y TBS. Niveles altos y bajos, demasiado altos y demasiado bajos de riesgo, no necesitan ninguna evaluación por densitometría para su tomada de decisión farmacológica, porque si el riesgo es muy alto, sí empieza el tratamiento, muy bajo, no empieza el tratamiento. Solamente la región en amarillo sería que generase alguna duda. Y ni FRAX, tampoco la densitometría deben motivar una intervención terapéutica en ausencia de factores de riesgo, en este caso los factores de riesgo que permiten clasificar incluso a los pacientes en muy alto riesgo de fracturas, que sería una T-score bajo los 3.0, fracturas, edad superior a los 65 años, glicocorticoides, fragilidad y pérdida de masa ósea durante el tratamiento farmacológico. Y con eso saludo a mis amigos de Colombia y especialmente a la organización del evento por invitarme una vez más
para el Congreso ACON. ¡Wow! ¡Qué excelente bloque para empezar este congreso del año 2023! Y aquí estoy con varios de los conferencistas. Tengo a la doctora Claudia Campuzano, aquí especialista en endocrinología desde Chile. Tengo a Bruno Musi, que me gusta decir que tenemos que decir que es brasilero, pero realmente es colombiano. Él lo disimula con acento portugués. Y tenemos al doctor Daniel Fernández, a nuestro querido Daniel Fernández. Bueno, y vamos a resolver todas sus preguntas. Y como a nosotros los médicos nos encanta preguntarnos entre nosotros los médicos, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerse entre ustedes, mientras calentamos motores. A ver, ¿quién dijo yo? Las damas primero, Claudia. Ladies first. Hola, muchas gracias a todos los que están conectados. Y partamos con una pregunta a Bruno, porque yo sé que hay mucha gente en la audiencia probablemente que no es colombiana y que está en otros países de Latinoamérica que no tienen frases. Entonces, Bruno, yo creo que sería bueno contarle en los lugares donde no hay fracs o que no hay datos para generar la información para un fracs, ¿qué se puede hacer? Bueno, Frax es una herramienta que ya se ha desarrollado, se ha improbado y tiene incluso nuevas versiones. Entonces, la estadística de Frax es muy sólida. Todavía los países son diferentes, las personas son diferentes, la genética, el ambiente. Entonces, utilizar datos, por ejemplo, de Suecia para Brasil no sería adecuado. Y desafortunadamente nosotros no tenemos todos los datos. Entonces, es siempre importante buscar los centros para que podamos hacer una base de información epidemiológica, porque el Frax es una calculadora que se ajusta por país, por población. Entonces, recién en Colombia hice un ajuste en su Frax porque la base de datos que ellos tenían no era suficientemente robusta. Entonces, necesitamos, sí, de base de datos. Y a los países que no tienen Frax, podemos utilizarlos. Todavía con resalvas que no está tan perfeccionado, tan perfecto, ajustado para la necesidad de aquel país. Qué interesante. Y hablando de Frax, dicen, piden, en la pregunta 12 del Frax, piden densitometría ósea de cuello femoral, pero en seleccionar sale varias posibilidades. GE, Ologic, Norland, DMS, Midways. Bueno, ¿cuál opción escojo? Esta, como todos son expertos, ¿quién quiere contestarla primero o quién quiere contestarla solamente? No, eso. Escoge la opción del equipo que te forneció los datos. Por ejemplo, si fue un GE, marca GE. No, pero si está en duda, se puede utilizar la opción T-Score. Entonces, no necesita buscar qué marca de equipo se fue, pero todavía si tiene la información del T-Score, se puede utilizar el T-Score del fémur, del colo femoral, que se quedará muy bien. Perfecto. Entonces, para ser claros, si no tengo y si tengo. Si tengo, el equipo. Y si no, el usa el T-Score. Perfecto. Muy bien. Ahora, para Daniel, tenemos ahora la nueva versión del Frax, que es el Frax Plus. ¿Sabe, doctor, si está validado para la población colombiana? Hola a todos, gracias Geraldine por la invitación y a todos los asistentes a este importante congreso de ACOM. Pues al momento digamos que la información en cuanto a Frax pues es una herramienta que nos sirve muchísimo para el día a día. Puntualmente no tenemos todavía una validación específica digamos para poder aplicar la validación del Frax original. Ha tenido, digamos que, una particularidad, lo que se hizo en una zona en el norte de Colombia, en Barranquilla específica, pero que
creo que es un importante acercamiento para poder tener información y datos propios que nos permitan evaluar el riesgo de fractura de los pacientes. Al momento pues no está todavía disponible, pero esperamos que pronto tengamos también más formas de acercarnos a evaluar el riesgo de fractura de nuestros pacientes. Gracias, Daniel. Y voy a hacerle una pregunta a Claudia, pero quiero también conocer su opinión acerca de si sabe si hay variaciones, si hay población latinoamericana en los datos del FRAX Plus que nos presentaron hace poco en el Congreso. Esa primero, y luego te voy a hacer una pregunta adicional. Lo que pasa es que en el FRAX Plus es un nuevo modelo matemático, pero se basa en los datos con que está construido el FRAX de cada país. Entonces, desde el punto de vista práctico, se puede usar. Lamentablemente es pagado todavía, pero se puede usar y con los datos que existen, con la corrección de los datos colombianos, por ejemplo. Entonces se puede aplicar y da alguna información de las sutilezas, por ejemplo en los corticoides, por ejemplo, como parámetros que colaboran a establecer un riesgo más específico, más acotado probablemente. Excelente. Y tengo una pregunta para ti. En el caso, esto ya es endocrinología de adolescentes y problemas de masa ósea en personas jóvenes. En el caso de adolescentes, uno debería suplementar con calcio durante la lactancia materna para prevenir posibles efectos deleterios permanentes en la densidad ósea. Y se concatena con, dice, deberíamos programar, debería ser programación fetal musculoesquelética, tan importante como prevención de osteoporosis en el adulto. ¿Qué piensas, Claudia? A ver, lo del embarazo adolescente y de la lactancia en los adolescentes es un tema muy álgido. En Latinoamérica todavía siguen existiendo muchos embarazos adolescentes y eso deja lamentablemente un daño óseo porque es muy difícil en un esqueleto en formación generar el estrés de un embarazo y de una lactancia. Ahora, obviamente que hacer prevención con ingesta de calcio, tanto lácteo como de alguna formulación farmacéutica, podemos conversar sobre las modas de la leche y eso. Yo creo que es mucho más importante en una mujer adolescente porque el daño o el riesgo óseo es quizás definitivo. Así que es especialmente importante. Yo creo que en todas las embarazadas es muy importante. La promoción de la lactancia es algo deseable, pero no podemos hacer que pase algo malo en consecuencia de una lactancia prolongada. En realidad el embarazo adolescente tiene una connotación más allá de la individual que siempre pensamos, una connotación social, una connotación desde el punto de vista familiar, connotación cognitiva. Bueno, discúlpenme, pero yo llevo el corazón de la Universidad del Valle, llevo muy adentro mi universidad y hay estudios en las laderas de Cali acerca de deterioro cognitivo temprano en los hijos de madres adolescentes. Entonces, bueno, el embarazo adolescente nos daría mucho de qué hablar y podríamos estar toda la mañana. Pero lo prometido es deuda y tenemos que ir a algo que se llama ¿Qué tanto sabes de osteoporosis?, que es un concurso que es novedad en este congreso. Pero antes de irnos, quisiéramos escuchar un mensaje final de sus presentaciones para nuestras personas que nos están acompañando. Y como siempre empezamos con las damas. Nuestra querida Claudia. Yo soy de la idea que la osteoporosis nos compete a todos, especialistas o no especialistas, y que la anamnesis y una conversación con el paciente permite hacer la mejor prevención y muchas veces encontrar los factores de riesgo o enfermedades que la causan. Por lo tanto, que nos demos tiempo de conversar con nuestros pacientes sobre factores de riesgo y hábitos en osteoporosis, de alimentación, de ejercicio y de enfermedades, por supuesto. Así que esa es mi invitación. Muchas gracias. Daniel. Gracias. Mi mensaje te va a gustar mucho, Geraldine, porque tiene que ver con geriatría. Mi mensaje va a que nuestra población, como lo comenté en mi conferencia, está envejeciendo, que nuestro perfil demográfico definitivamente ha cambiado ya y su perfilamiento es a tener cada vez más personas adultas mayores, personas que merecen un cuidado integral y que merecen una atención especializada en el marco, en este caso la osteoporosis, de que pensemos en ella, que no sea solamente eres hipertenso, diabético, ahí está la fórmula, tienes artritis, nos vemos, sino bueno, tienes más de 65 años, eres mujer, tienes más de 70 y eres hombre, te tengo que hacer una densitometría sí o sí, porque tienes ya la probabilidad desde el punto de vista de riesgo por tu edad de tener la enfermedad, que nos animemos a indagar como
lo decía muy bien Claudia, una excelente anamnesis, medir a nuestros pacientes que muchas veces escasamente el peso, ver cómo está el tema de la talla, que sabemos que más de 4 centímetros nos debe alertar para buscar la fractura vertebral. En fin, que independientemente de la especialidad que tengamos o desde qué área abordemos al paciente, pensemos en la osteoporosis, busquemos un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Excelente, Daniel, muchas gracias. Y mi querido Bruno, un mensaje final. El mensaje es que el FRAX marcó un cambio importantísimo, que es que ahora lidamos con los factores de riesgo, y eso nos ha enseñado que los factores de riesgo son múltiples y que el FRAX no busca sustituir la densitometría, ni tampoco la densitometría busca alguna competencia con FRAX. En verdad, FRAX, TBS, densitometría, todos ellos se unen en una herramienta capaz de seleccionar a las personas de más alto riesgo para osteoporosis y que son las personas que se benefician del tratamiento. Así es, lo importante es identificar, sospechar la enfermedad, identificar quiénes tienen los factores de riesgo y no pensar que es natural que la enfermedad existe porque somos adultos mayores o porque somos mujeres en etapa de menopausia. Identificar individualmente y colectivamente. Estamos llamados todos. Yo quiero agradecerles de todo corazón, mis amigos, colegas y educadores, por haber estado con nosotros. Muchos de ustedes van a seguir en el transcurso del día, entonces los dejo ir a trabajar para que vuelvan ahorita, y le voy a pedir que a soporte técnico que nos ayude, porque lo prometido es deuda. Vamos a empezar con el concurso ¿Qué tanto sabes de osteoporosis? Es una novedad en el Congreso Nacional. ¿Y en qué consiste? Vamos a hacer preguntas de las conferencias del bloque 1, y en esas preguntas de las conferencias del bloque 1 ustedes van a contestar lo que aprendieron o lo que ya saben. Eso les va a dar puntos, y los puntos van a ir el que más rápido conteste va a tener más puntos, el que más rápido y bien conteste va a tener más puntos. Vamos a tener un número de ganadores que nos los va a enseñar la doctora Tatiana Quiñones ahora en el bloque que sigue del rol de la vitamina D. Y vamos a empezar con las preguntas. Soporte, háganme señas de que puedo empezar con las preguntas. No los escucho al soporte. Perfecto, entonces empecemos. Yo estoy muy emocionada. Los progenitores mieloides comunes. Perdón, estoy tan emocionada que se me olvidó la técnica. Ustedes van a ver en su pantalla, necesitan estar en una computadora y van a ver en su pantalla la forma de votar. Escogen la opción, van a tener 30 segundos, así que acuérdense, el que piensa pierde. Y van a ver 3 preguntas. Y ahora sí voy a leer la primera. Es que soy costeña y chilena, costeña, chilena y geriatra, y entonces se me va la paloma. Los progenitores mieloides comunes derivados de células madre hematopoyéticas dan lugar a miocitos, macrófagos, osteoblastos o todas las anteriores. Empieza el tiempo para votar. Siguiente pregunta para los que ya votaron. ¿Cuáles son factores modificables de la masa ósea? Genética, edad de menarquia, estilo de vida y nutrición o embarazo. Y quienes han votado rápidamente van a ver la tercera pregunta. Los siguientes son factores incluidos en el FRAX Plus, excepto caídas, dosis de glucocorticoides, tabaquismo y tiempo de diabetes. Voten, el mismo sistema les va a mostrar si es correcto o no, y nos vamos a seguir con mensajes de nuestros patrocinadores, y a las 10:20 el rol de la vitamina D.